El tema que me han asignado para esta segunda conferencia es la obra del Espíritu Santo en relación a la salvación, a la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo. Hemos estado escalando en diferentes áreas del Espíritu y hoy vamos a enfocarnos básicamente en la regeneración y el bautismo. ¿Lo tienen? Ezequiel, capítulo 37. Dice así la palabra del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, oramos para que soples vida una vez más en el valle de los huesos secos por medio de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Pueden tomar su lugar, amados hermanos. Vamos a ver básicamente dos encabezados principales. El tema de la obra del Espíritu Santo en relación a la regeneración y, en segundo lugar, la obra del Espíritu Santo en el bautismo del Espíritu Santo. Empecemos a hablar del primer encabezado, la obra de regeneración. Creo que la pregunta más importante que el creyente de hoy debe hacerse es la pregunta que Jesús
o la afirmación que Jesús le dijo a Nicodemo, principal de los judíos, maestro de Israel, la cual debe ser una pregunta para nosotros. ¿Ha nacido usted de nuevo? Esa sería la gran pregunta que los cristianos hoy debemos hacernos. No si hemos aceptado a Cristo, no si hemos hecho una confesión de fe, no si hacemos ministerio, no si predicamos. La gran pregunta es, ¿de verdad hemos nacido de nuevo? Nicodemo era un principal entre los judíos. Algunos comentaristas creen que él era miembro del Sanedrín, la Corte Suprema de Israel. Él era un teólogo, un maestro, pero no había nacido de nuevo. Nicodemo era muy conocido en la tierra, pero totalmente desconocido en el cielo. Era muy respetado entre los hombres, pero ni siquiera era parte del reino de Dios. Y Jesús despedazó su religión, su teología, cuando le dijo: Nicodemo, no sirve de nada tus méritos personales, necesitas nacer de nuevo. Y de eso habla el tema de la regeneración. Es ese milagro, el milagro más grande que nosotros podemos recibir es volver a nacer. Volver a nacer. La pregunta es, ¿cómo podríamos entonces definir el tema de la regeneración? Un autor lo definió de esta manera: la obra de regeneración del Espíritu es la obra en la cual el Espíritu Santo transforma la naturaleza humana caída en una naturaleza santa y piadosa. Literalmente, hermanos, el tema de la regeneración es el tema de volver a nacer. Es cuando Dios ve a una persona como Ezequiel 37 en el valle de los huesos secos, muerto espiritualmente, y entonces le da vida. Todas las demás obras del Espíritu vienen después de la regeneración. La salvación, la conversión, la santificación, todas estas obras son el resultado de esa regeneración, de ese cambio de naturaleza. Alguien decía que, ¿qué tenemos que hacer para que un león se comporte como cordero? Tenemos que hacer algo más que corderizarlo, ¿verdad? Tenemos que cambiar su naturaleza. ¿Qué tenemos que hacer para que un hombre impío se comporte como un hombre santo? Tenemos que hacer algo más que enseñarle buenos modales. Tenemos que cambiar su naturaleza. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en la obra de la regeneración. Y en el tiempo del día de ayer, en relación al Espíritu Santo, en relación al universo y las Escrituras, vimos cómo el Espíritu Santo estuvo activo en la primer creación, los cielos nuevos y la tierra nueva, la creación del hombre. Pero ahora vemos al Espíritu Santo también activo en la nueva creación, en la regeneración. Y el tema de la regeneración no lo empezamos a ver en Juan capítulo 3 o en la teología del Nuevo Testamento. Podemos rastrear la profecía y el anuncio de esa regeneración desde la ley, desde el Antiguo Testamento o la Torá, como se conoce en hebreo. Y en Deuteronomio capítulo 30 se empieza a ver las primeras líneas, el primer dibujo acerca del plan de la regeneración. En Deuteronomio 36, que tenemos en pantalla, dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es súper interesante. Deuteronomio habla de una circuncisión, pero no física, una circuncisión del corazón. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin de esto?
para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿A qué le suena este versículo en el Nuevo Testamento? Al principal y más grande mandamiento, que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, la obra de regeneración no tiene que ver principalmente con cambiar de acciones, porque eso lo puede hacer Alcohólicos Anónimos, porque eso lo puede hacer un psicólogo, eso lo puede hacer el ejército. ¿Se recuerdan cuando en los tiempos de la guerra civil que hubo aquí en Guatemala, muchos querían que su hijo adolescente, ¿verdad?, estaba ahí ya empezando con malos pasos? ¿A dónde lo llevaban? Al ejército, ¿verdad? Los papás decían: vengo aquí a mi hijo para que lo hagan hombre, ¿verdad? Y efectivamente, el ejército, la disciplina, pueden cambiar acciones. Pero la obra de regeneración no se enfoca en cambiar acciones, se enfoca en cambiar los deseos más profundos del corazón. Y es que ese es el problema, hermanos, que nosotros nos enfocamos en el hacer y no en el ser. Pensamos que porque hacemos, entonces somos, y es al revés. Somos y entonces hacemos. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, Jesús dice que en el día final muchos le dirán: Señor, si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Eso es hacer, hacer. Y en la iglesia nos hemos engañado que porque hacemos somos. Pregunto, ¿será que Jonás, en Jonás capítulo 3, realmente había cambiado? Jonás capítulo 1, Dios le dice: ve a Nínive a predicar. Y Jonás se va a Tarsis, el otro extremo. Jonás capítulo 2, Dios envía la ballena. Y estando ahí, Jonás se pone a pensar y dice: esto está duro. Ya llevo un día en los jugos gástricos de la ballena y pues no, parece que no voy a salir de acá. Y se arrepiente y dice: voy a ir, pagaré mis votos. Y Jonás capítulo 3, ocurre el sermón más corto, más de mala gana del Antiguo Testamento, pero el sermón más exitoso de todo el Antiguo Testamento. Jonás ni siquiera dio chance al arrepentimiento. ¿Sabe cuál fue la predicación de Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruido. Y la segunda parte era: arrepentíos. Pero Jonás se la quiso comer, ¿verdad? ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu Santo obró. Y aunque este predicador iba de mala gana, no se había preparado, a regañadientes, todo vomitado, ¿y sabe qué? Todos se convirtieron. La música de fondo es al final, hermanos, no ahorita, gracias. Y todo mundo se convirtió al Señor. Y entonces cualquiera podría decir: bueno, Jonás cambió. Jonás fue obediente y fue a predicar. La pregunta es: ¿por qué tenemos Jonás capítulo 4? Porque Jonás no había cambiado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Nosotros podemos predicar y la gente se puede convertir, pero el predicador no. Nuestro peor engaño es pensar que porque Dios nos usa, entonces somos salvos. Eso le pasó a Judas. Y cuando Judas iba, los enfermos se sanaban. Cuando Judas iba y evangelizaba, las personas se convertían. Pero no había nacido de nuevo. Porque sus acciones cambiaron. La religión puede cambiar acciones, pero no puede cambiar corazones. No puede dar vida al valle de los huesos secos. Y me temo, junto con mis hermanos pastores, que en la iglesia tenemos muchos religiosos, pero no regenerados.
Por eso el tema es importantísimo, hermanos. La pregunta para nosotros debe ser, ¿realmente he nacido de nuevo? ¿Y realmente la congregación ha nacido de nuevo o estamos siendo una religión más? Porque esto es la promesa de la regeneración. Luego lo tenemos también en los profetas. Por ejemplo, tenemos en Jeremías capítulo 31, verso 33, allí en pantalla dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Ahora, el profeta Jeremías dice, voy a escribir la ley en su corazón. Ezequiel también lo dice de esta manera, leímos 37, ahora vamos a leer 11, 19, allí en pantalla dice, y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y se cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces Deuteronomio habla de una circuncisión de corazón, Jeremías habla de escribir la ley en el corazón y Ezequiel habla de quitar el corazón de piedra y poner el corazón de carne. Como creyentes, hermanos, nos encontramos por la obra del Espíritu Santo en este milagro del nuevo nacimiento, cómo Dios ha ido cambiando o ha cambiado nuestro corazón de piedra y ha puesto un corazón de carne. Cuando entramos al Nuevo Testamento, Jesús revela algo mucho más amplio del tema de la regeneración, porque en Mateo capítulo 19, verso 28, Él dice y amplía el tema de la regeneración. Fíjense lo que dice en Mateo 19, 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. De cierto os digo que en la regeneración, esa frase con este artículo habla de lo que el Nuevo Testamento enfoca como una regeneración del universo. No solamente una regeneración de la persona, sino también tendremos una nueva creación, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, la doctrina de la regeneración no solo tiene que ver con nosotros los creyentes, tiene que ver con este universo, con esta creación que dice el libro de Romanos que gime a una esperando la manifestación de los hijos de Dios. La regeneración es a nivel del cosmos. Y el pasaje clásico en las epístolas de 2 de Corintios 5:17 dice Pablo, de modo que si alguno está ¿dónde? En las conferencias por su causa, dice, ¿verdad? Nueva criatura es. No, ¿qué dice? De modo que si alguno está en la iglesia, tampoco, ¿verdad? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy estamos 20 de octubre, ¿cierto? Del 2024. ¿2024 años de qué? ¿Del descubrimiento de América? Después de Cristo. Cristo vino a partir la historia en dos. Cada vez que damos una fecha, ¿la ubicamos antes o después de Cristo? Pero la doctrina de la regeneración nos habla que Cristo no solo vino a partir la historia en dos, sino el Juan antes de Cristo y el Juan después de Cristo. Cristo quiere partir nuestra historia o ha partido nuestra historia en dos. Una gran pregunta para ver si soy regenerado es, ¿tengo yo ese antes y ese después? ¿O usted fue como Juan el Bautista que nació de nuevo antes de nacer de primero? ¿A qué edad nació de nuevo Juan el Bautista? Dice que desde el vientre de su madre, ¿verdad? No había nacido de primero y había nacido de nuevo. Pero hay personas que dicen que han nacido, yo soy cristiano desde el vientre de mi madre. Eso no se puede. Necesitamos ubicar ese antes y ese después. La siguiente pregunta es, ya que hemos visto qué es la regeneración y la doctrina de ella en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la pregunta es, ¿quién ocasiona esta regeneración? Y quizás aquí es donde hay un poquito de controversia,
Pero vamos a tratar de verla en la Escritura. ¿Quién ocasiona esta regeneración? Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 13, dice al respecto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que ocasiona esta regeneración? Es Dios, a través de su Espíritu. Hermanos, este es un acto que en teología se conoce como un acto monergista, donde solo una persona es el agente de esta regeneración. Esto no es producido en colaboración de los huesos secos, porque Efesios 2 dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, este no es un acto en el que el hombre toma participación, porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Dios. Juan capítulo 6, versículo 44 dice también: ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Nadie, dice, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no lo trajere. Lo que cantamos ayer, creo yo, el canto He decidido seguir a Cristo, ¿cierto? Y ese canto está muy bien, solo que le faltan algunas estrofas a ese canto. Porque hemos decidido venir a Cristo, ¿por qué? Porque el Padre nos trajo a Cristo. Esa es la doctrina de quién ocasiona esta regeneración. Por eso, hermanos, a veces encontramos jovencitos que son nietos de pastores, hijos de pastores, pero que no han seguido el camino del Evangelio. Porque la regeneración no ocurre por herencia. ¿Se recuerdan ustedes de aquel famoso ateo europeo Friedrich Nietzsche? Él era hijo de pastor y su abuelo era pastor, pero él estuvo en contra de la fe cristiana. Porque, hermanos, a menos que Dios haga una obra regeneradora, por más que hayan crecido en la iglesia, necesitan nacer de nuevo. Hubo una controversia teológica acerca de esto en el siglo XVII, muy famosa, ustedes recordarán, en que la pregunta era: al final, la salvación del hombre, ¿en manos de quién está? ¿En manos de Dios o en manos del hombre? Y algunos pensaban, bueno, es un 50-50. Y creo, hermanos, que en nuestras iglesias tenemos esa teología. Bueno, Dios hizo su parte. Ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte. Jacobo Arminio, que fue reformado, por cierto, tuvo problemas con el tema de la regeneración. Y pues él discutió con Teodoro de Beza, que era el sucesor de Juan Calvino en Ginebra. Y él decía, no, el hombre puede tomar la decisión sin la intervención divina. Porque Dios le ha dado al hombre un libre albedrío para que él decida y él venga a Dios sin la necesidad del Espíritu Santo. Él enseñaba una especie de gracia previniente común que todos tenemos. Y es ahí donde se convoca un sínodo en la ciudad de Dordrecht, en Holanda, y se convoca a todas las iglesias reformadas y se escribe aquel famoso documento, los cánones de Dort, donde extraemos las doctrinas de la gracia, donde se concluye que la salvación del hombre está únicamente en manos de Dios, no en manos de los hombres, no un 50-50. Dios es el único agente. Y entonces, hermanos, esto complica un poco las cosas, ¿cierto? Porque normalmente nosotros hemos entendido que nosotros tenemos la fórmula para que alguien nazca de nuevo. ¿Tú quieres nacer de nuevo? Solo repite esta oración y después de que hagas esta oración, le das un abrazo. Bienvenido, ya eres hijo de Dios. ¿Seguro? ¿Sabe cuántas? Usted como pastor seguro comprende esto. ¿Cuánta gente ha hecho la oración
y no pasa nada. Porque hermanos, eso fue lo que le chocó a Nicodemo. Y Nicodemo dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Acaso uno puede volver a entrar en el vientre de su madre? Es imposible. Exacto, le dice Jesús. Es imposible para el hombre. Pero ¿cómo sucede? Es como el viento, le dice Jesús. Tú ves, pero no sabes cómo manejarlo. Uno ve los frutos de alguien que ha nacido de nuevo, pero uno no lo puede controlar. Si yo lo controlara, hermanos, tengo 2 hermanos que no son cristianos. Si yo controlara el nuevo nacimiento, hace años que les hubiera dado la pastilla, la fórmula. Yo he estado literalmente empapado en lágrimas, hablándoles del evangelio, queriendo meterme en su cabeza, pero no lo controlo. Y la metáfora que usa Jesús es como nacer. Tienes que nacer. ¿Y qué participación tuvo usted cuando nació, hermano? Usted dijo, yo quiero nacer allá por San Cristóbal Toto y quiero que mi papá sea fulano, fulana. ¿Alguien le preguntó a usted si quería nacer? Si quería ser colocho, ¿verdad? No, esa fue una decisión de nuestros padres. No nos preguntaron. Por eso los adolescentes cuando se enojan dicen eso, ¿verdad? Yo no pedí venir a este mundo, ¿verdad? ¿Qué teología la de los adolescentes? Bíblicos. ¿Sabe por qué usted y yo estamos aquí en el Evangelio? Porque fue decisión de Dios. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así es que, hermanos, tenemos que ser más humildes. Nosotros no controlamos la regeneración. No controlamos el nuevo nacimiento. Nuestra tarea es predicar el evangelio y ya vamos a ver por qué. Me gustaría hablar de las evidencias de un nuevo nacimiento. Solo las voy a mencionar porque el tiempo no nos da. ¿Cuáles son las evidencias entonces, hermano? ¿Ir a la iglesia? No. ¿Cantar? No. ¿Predicar? No. ¿Hacer misiones? No. ¿Ser usado por Dios? No. Jonás fue usado por Dios. Judas fue usado por Dios. ¿Cuáles son las evidencias? Solo quiero mencionar 3 de ellas. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual. Bienaventurados los que lloran por su pecado, lloran porque se han alejado de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esas son las cualidades de los que han nacido de nuevo. Y vamos a la siguiente pregunta. Todavía estamos en el primer encabezado, el tema de la regeneración. Y la última pregunta en cuanto al tema de la regeneración es, ¿cuál es el medio que Dios utiliza para obrar la regeneración? ¿Cuál es el medio para obrar la regeneración? Santiago capítulo 1, ahí en pantalla, verso 18, nos dice cuál es el medio. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué nos hizo renacer, dice? Por la palabra de verdad. Dios en su soberanía, hermanos, ha establecido el medio por el cual va a obrar su Espíritu Santo la regeneración. Y esto es la locura de la predicación. Por eso nuestra tarea es predicar, porque es el medio que el Espíritu Santo usa para regenerar. La pregunta es entonces, ¿puede Dios salvar a aquel que está en una tribu salvaje de África sin escuchar el evangelio? No. Entonces, ¿qué está pasando con los cientos de personas que hoy están en una tribu en África muriendo? Están yendo al infierno. Porque la única manera de ser salvos es a través del evangelio. Por eso enviamos misioneros. Por eso trabajamos en la Gran Comisión. Si la ignorancia salvara, lo peor que podemos hacer es enviar misioneros a África. Pero ellos necesitan escuchar. Por eso Romanos capítulo 10, ahí en pantalla, en el verso 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este mismo pasaje es donde habla que la fe viene por el oír, y el oír específicamente la palabra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que exponer a la iglesia a la palabra de Dios. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Hoy día se habla mucho de hacer cultos más llamativos, más potables, más digeribles para la nueva generación. Y como decía nuestro hermano Fernando la noche de ayer, hemos pasado a hacer un espectáculo el culto. Y hermanos, los espectáculos de verdad traen multitudes, traen personas. Muchos pastores se han convertido en una especie de coach de superación personal, donde el púlpito se convierte en un tema de psicología emocional, de hermanos, sigan adelante, Dios está con ustedes, aunque todo se vuelque a su alrededor, usted va a salir adelante. Pero hermanos, los cultos espectaculares, las buenas charlas, atraen multitudes, pero no son capaces de dar vida al valle de los huesos secos. Y eso es lo que hacemos cada vez que predicamos. ¿Cómo se sentiría Ezequiel al hablarle a huesos secos? Yo un día fui al cementerio, era recién ingresado al seminario y habíamos hablado el tema de la fe. Y dijimos, ¿algún día usted ha ido a orar al cementerio para que los muertos se levanten? Y un compañero dijo, vamos, yo tengo fe, yo creo la palabra. Sí, les cambia la voz también, ¿verdad? Cuando empiezan a hablar así, pero yo pues dije, bueno, yo soy metodista, ¿verdad? Nos dicen muertodistas a veces, ¿verdad? Y yo, pues los metodistas no vamos a orar por el cementerio. Mire, y nos sacó Ezequiel, hermanos. Y vamos, y yo fui. No solo yo oraba por los vivos y se morían, mucho menos los muertos, dije yo. Ustedes saben qué pasó. Ninguno, no sé si todavía, pero ninguno se ha levantado. Pero eso es lo que hacemos a nivel espiritual cada vez que predicamos, cada vez que salimos a evangelizar. Le hablamos a un valle de huesos secos. Pero Dios es el que hace que esos huesos secos tengan vida. Por eso estamos nosotros aquí esta mañana, por la regeneración del Espíritu Santo. Y Hechos 4:12 termina diciendo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quien hace la regeneración es Dios, y ¿a través de qué? A través de la predicación de su palabra. Pasamos entonces a nuestro segundo encabezado, y es el tema del bautismo del Espíritu Santo. Y quizás este es el tema quizás más controversial, porque algunas iglesias entienden que el bautismo del Espíritu Santo es una obra segunda a la salvación. Es decir, que yo puedo ser creyente, pasar por años sin ser bautizado por el Espíritu. Y entonces tengo que buscar de alguna manera al Señor en ayuno y oración para ver si logro ser bautizado por el Espíritu. Y cuando logre ser bautizado por el Espíritu, voy a hablar en lenguas, voy a profetizar. La pregunta es, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y es lo que vamos a hablar en el libro de Hechos. ¿Qué dice la Biblia al respecto del bautismo? Primero que nada, vamos a hablar de Pentecostés y cómo se desarrolla en el libro de Hechos. Primero que nada, hermanos, veamos la promesa del bautismo del Espíritu. Ahora sí, vamos a nuestra Biblia, y sí quisiera que la buscáramos para detenernos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4. Veamos la promesa, la anticipación de Jesús en cuanto al bautismo. Y al finalizar este tiempo vamos a ver si todos hemos sido bautizados. Si usted ya ha sido bautizado, hermanos, si no lo bautizamos. Hechos capítulo 1, verso 4. Lo único que no hay piscina aquí, ¿verdad? Pero Hechos capítulo 1, verso 4. Vean la promesa.
¿Cuándo empezó a bautizar el Espíritu Santo? Ya nuestros hermanos han hablado de que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no estaba presente, solo venía a ciertas personas en particular para una función particular, pero no era para todos, era solo para una persona. Hechos capítulo 1, verso 4, dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿qué dice? Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ok, ¿en qué fiesta vino el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa quincuagésimo, que son 50. ¿Por qué 50? Porque la primer gran fiesta judía era la Pascua. Jesús murió en la Pascua. 50 días después venía la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta se ofrecían las primicias del trigo. Dice el contexto que Jesús estuvo 40 días antes de subir a la ascensión. Y Pentecostés eran 50 días, faltaban 10 días. Cuando Jesús les dice: dentro de pocos días serán bautizados por el Espíritu Santo. Aproximadamente 10 días después, Hechos capítulo 2, donde va a venir el Espíritu Santo. Pero ojo aquí, porque ya no solo vendría sobre una persona, ahora vendría sobre una comunidad. ¿Cuál es el contexto de la venida de Hechos? Bueno, si ustedes recuerdan la historia, se remonta hasta la historia de Moisés, en Números capítulo 11. Jetro le dio un consejo a su yerno, ¿verdad? Le dice: trabaja en equipo, te vas a quemar. Pero Moisés sigue haciendo su ministerio. Viene Dios y le dice a Moisés: Moisés, reúneme 70 hombres y voy a poner del espíritu que hay en ti en estos 70 hombres para que lleven la carga del ministerio con el pueblo de Israel. La única persona en toda la nación que tenía el Espíritu Santo era Moisés, que lo capacitaba para la obra de liderar al pueblo de Israel. Y Dios le dice: elige a 70 personas. Yo voy a poner del Espíritu que hay en ti en estas 70 personas. Moisés los convoca y les dicen que vayan a la entrada del tabernáculo. Pero 2 de estos convocados, chapines, no llegaron a la hora, se quedaron. ¿Quiénes eran estos? Eldad y Medad. Pero de repente empezaron a profetizar. Y un joven fue corriendo a Moisés a decirle: Moisés, Eldad y Medad están profetizando. No están ordenados por el comité teológico de aquel entonces. Y dice Josué, se para, Moisés, impídeselos. Te van a mover la silla. ¿Y qué dice Moisés? Si tenemos en pantalla ahí, Johnny, Números 11, 29. Miren lo que hace Moisés. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y es que, hermanos, nosotros no entendemos la tremenda bendición de ser una comunidad del Espíritu. Es que eso es algo que en el Antiguo Testamento era soñado. El hecho de que todos tengamos el Espíritu Santo. Por eso no hace mucho sentido cuando quieren que solo el pastor vaya a orar. Solo el pastor vaya a visitar. No, hermano, ahí van los ancianos. Pero no vino el pastor. Y pastor, ore por mí porque usted está más cerquita de Dios, ¿verdad? Eso contradice toda la doctrina del Espíritu Santo y del sacerdocio universal de todos los creyentes. Hermanos, de verdad, hay miembros en la iglesia que oran mejor que los pastores. Yo me quedo asombrado de cómo hermanos oran y tienen de verdad una
una cuestión muy especial en eso. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Moisés decía, ojalá todos tuvieran el Espíritu. La oración de Moisés en Joel se vuelve una profecía. Joel capítulo 2, ahí en pantalla, verso 28, ahora se convierte esta oración de Moisés en una profecía, porque Joel dice en capítulo 2, verso 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora sí, Hechos capítulo 2. Esa profecía, esa oración de Números 11 se cumple en la venida permanente de Pentecostés, no solo a una persona, sino a una comunidad. Capítulo 2, verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Si Moisés hubiera podido ver esto, hubiera saltado de alegría. Aquí está el cumplimiento. La venida del Espíritu Santo para bautizar a todos los creyentes que allí se encontraban. Este bautismo, hermanos, fue principalmente para los creyentes, o fue para los creyentes judíos. Estaban allí de diferentes regiones, pero judíos. El problema es que nosotros nos quedamos con el único Pentecostés pensando que es Hechos 2. Sin embargo, en Hechos ocurren 4 Pentecostés, por así decirlo, 4 venidas, 4 bautismos para diferentes grupos. Veamos el segundo Pentecostés. Hechos capítulo 8. Versículo 14. Hechos capítulo 8, versículo 14. Y ahora aquí es para los creyentes de Samaria. Hechos 8, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron a la policía. Hermanos, los samaritanos no se llevaban con los judíos, ¿se recuerdan ustedes? De hecho, no dejaron pasar a Jesús por las tierras de Samaria. ¿Y qué hicieron Juan y Jacobo, los hijos del trueno? Querían pedir que bajara fuego del cielo. Ellos no oraron para que venga el Espíritu Santo, ¿verdad? Ellos no querían que el Espíritu Santo viniera sobre los samaritanos. Por eso Dios quería dejar un precedente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Seguro enviaron a Juan porque Juan amaba a los samaritanos, ¿verdad? Versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cuál es la enseñanza acá? Ahora, judíos y samaritanos al mismo nivel. Esa exclusividad que se tuvo del pueblo judío en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Pacto ya no va más. De hecho, el don de lenguas era precisamente enseñarle a Israel, ya no solo en hebreo. Ahora, de toda tribu, de toda lengua, van a hablar en el del reino de Dios. Dicho sea de paso, el don de lenguas era el don de idiomas. No era un idioma desconocido
Eran idiomas que las personas conocían. Lo que hizo el don de lenguas fue acelerar la predicación del Evangelio para que las personas entendieran el Evangelio y vinieran al conocimiento de Cristo. Veamos ahora el tercer Pentecostés. Vamos a Hechos ahora, capítulo 10, verso 44. El primer Pentecostés, Hechos 2, para judíos. El segundo Pentecostés, Hechos 8, para samaritanos. Pero había otro grupo al que Dios quería marcar con esto, Hechos 10, 44. Dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Sabe quiénes eran estos? Eran los creyentes que estaban con Cornelio. Si nosotros vemos en el versículo 1, en Cesarea, estos eran discípulos creyentes del Antiguo Testamento que todavía no conocían al Espíritu Santo. Pero con los creyentes del Antiguo Testamento surgía algo interesante. Un comentarista dijo al respecto: si los creyentes del Antiguo Testamento vivos, es que ellos vivieron una transición entre el Antiguo y Nuevo Pacto, solo para que le demos mente a esto. Si los creyentes del Antiguo Testamento que estaban vivos morían antes de la cruz, eran salvos. Pero si morían después de la cruz, no eran salvos. Este comentarista dice, no estoy diciendo yo, no comparto esto, pero me hizo pensar. Este comentarista dice: los creyentes del Antiguo Pacto se salvaban por creer a Moisés y a los profetas. En el Nuevo Pacto tenían que creer en Jesús. Yo no creo que eran salvos y después no, pero sí creo que estaban en un proceso de transición cual nunca ninguna otra generación va a estar. Porque si bien eran salvos, yo creo que la salvación en el Antiguo y el Nuevo Pacto era de la misma manera. Hay una secuencia orgánica de la salvación que siempre era por gracia y por fe en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo que ellos hacían en el Antiguo Testamento era creer en la sombra de lo que habría de venir, que es Cristo. Pero sí es verdad que necesitaban al Espíritu Santo. No podían quedarse solo con el Antiguo Pacto. Por eso ocurre este tercer Pentecostés, versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que habían oído el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Estos gentiles, creyentes del Antiguo Testamento, que se habían sometido a toda la ley ética del Antiguo Testamento, pero no se habían circuncidado, también recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Algunos conocen a este grupo como los temerosos de Dios, que se adherían a la ley judía, pero no a la circuncisión. Algo parecido a los prosélitos, que eran gentiles que se circuncidaban y se sometían a toda la ley del Antiguo Testamento. Cuarto Pentecostés, Hechos capítulo 10 ahora. Capítulo 19, perdón. El primer Pentecostés, Hechos 2, ¿para quiénes? Para judíos. Segundo Pentecostés, Hechos 8, para. Tercer Pentecostés, Hechos 10, para discípulos del Antiguo Testamento, gentiles que eran discípulos del Antiguo Testamento. Y el tercer y último Pentecostés, Hechos capítulo 19, para los gentiles. Hechos 19, verso 1. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto,
fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas y profetizaron. Eran todos unos 12 hombres. Conclusión: judíos, samaritanos, gentiles, discípulos del Antiguo Testamento, todos al mismo nivel. Todos los que estaban en esa ocasión fueron llenos, fueron bautizados del Espíritu Santo. No era que unos sí y otros no, todos. Pero para concluir, tengo aquí una gráfica, no sé si la tienes ahí, Johnny, para ver el resumen y ver las características de cada Pentecostés. No sé si se ve ahí en pantalla, ¿se logra ver? Ok. En Hechos capítulo 2, el bautismo fue para judíos. La palabra que se usa es fueron llenos. ¿Hubo imposición de manos? No. ¿Hablaron en lenguas? Sí. ¿Profetizaron? Sí. Hechos capítulo 8 fue un bautismo para samaritanos. ¿Cuál es la palabra que utiliza el texto? Es recibieron el Espíritu. Imposición de manos, ahí sí hubo imposición de manos. ¿Hablaron en lenguas? No hablaron en lenguas. ¿Profetizaron? No profetizaron. ¿Se dan cuenta? Cada bautismo tuvo sus características. No quiere decir entonces que hablar en lenguas es algo normativo, porque en unos sí y en otros no, siendo el libro de Hechos. Hay personas que imponen que hay que hablar en lenguas porque eso pasó en Hechos 2. Sí, pero no pasó en Hechos 8. No sé si me explico ahí. Cada bautismo tuvo sus características. ¿Hablaron en lenguas? No. ¿Profetizaron? No. El bautismo en Hechos capítulo 10 para los discípulos del Antiguo Testamento, la palabra técnica es cayó, derramó. ¿Hubo imposición de manos? No. Hay creyentes que dicen, para que reciban les tengo que imponer las manos. Pues no, no necesariamente. ¿Hablaron en lengua? Sí. ¿Profetizaron? Tampoco. Hechos 19 a los gentiles. La palabra técnica es vino sobre ellos. ¿Hubo imposición de manos? Sí. ¿Hablaron en lenguas? Sí. ¿Profetizaron? Sí. Conclusión: judíos y gentiles al mismo nivel. Ya no hay barreras. Por eso en la teología paulina, Pablo concluye en Gálatas capítulo 3, verso 28, exhortando contra los judaizantes del Antiguo Testamento: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. Aquí aprovecho, hermanos, para hablar acerca de un mito que hay entre muchos cristianos evangélicos que ven al pueblo de Israel como un pueblo élite más que la iglesia. Como que el pueblo de Israel fuera más hijo de Dios que la iglesia. Eso es no entender el Pentecostés. ¿Somos pentecostales nosotros, hermanos? Somos pentecostales, ¿verdad? ¿Somos católicos? Somos católicos. Somos creyentes universales, ¿verdad? Esa no, me refiero a la pureza de la palabra. Nosotros somos pentecostales, tenemos el Espíritu, hemos sido bautizados. Y eso es la conclusión del Nuevo Testamento. Somos linaje de Abraham. Porque judío no lo es el que lo es exteriormente, dice Pablo, sino el que lo es en lo interior. No tenemos nosotros nada que envidiarle a los judíos de sangre. De hecho, muchos judíos de sangre no son judíos, según el Nuevo Testamento. Porque judío es aquel que está en Cristo. Y concluye el pasaje de Corintios, ahora 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ya lo decía hermano Jacob, ¿cuándo es que somos entonces bautizados? En el momento que nos convertimos, en el momento que entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Por qué estos de Hechos 2
Hechos 8, Hechos 10 y Hechos 19 eran creyentes y después se bautizaron por la coyuntura histórica. Ellos estaban en esa transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Eso es algo que solo esa generación vivió. Estar vivo antes de Cristo, durante Cristo y después de Cristo. Nosotros ya no tuvimos eso, ¿verdad, hermanos? Como la generación que esté viva cuando Cristo venga, ellos van a vivir algo único y es que no van a morir, van a ser transformados. Esta generación vivió eso, pero nosotros que vivimos después de Cristo, dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, yo sé que este tema quizás pueda despertar preguntas. Mi trabajo es exponer. Las preguntas las responde Otto, las responde hermano Jacob, hermano Fernando. Ahora yo solo venía a exponer. Conclusión. Quiero terminar con algo práctico. Muy bonito hablar de la regeneración, muy bonito hablar del bautismo, pero la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué fuimos bautizados? ¿Para qué fuimos regenerados? Y yo quiero terminar con una historia del Antiguo Testamento de unos leprosos. Me encanta esa historia. Ellos estaban fuera de la ciudad de Israel, porque por ser leprosos no podían entrar a la ciudad. Y de repente hubo una hambruna bárbara. Los enemigos sitiaron a Israel y todos se quedaron sin comida adentro. Los que estaban adentro y los que estaban afuera. De repente, los leprosos dicen, ¿por qué no vamos a ver al campamento enemigo si no hay comida? ¿Qué nos espera? Somos leprosos, nos vamos a morir y no hay que comer. ¿Qué tenemos que perder? Nada, ya lo perdimos todo. Y los leprosos se van y resulta que Dios ya había espantado a los enemigos de Israel. Aquellos sufriendo hambre allá y los enemigos ya se habían ido. Cuando los leprosos entran y ven Walmart desocupado y ven la torre, ni un alma de Dios. Semaco. Dicen, y a un hambre, ¿verdad? Como anoche nosotros, ¿verdad? Después de las conferencias, hay un hambre. Porque nos nutrimos espiritualmente, hermanos, pero el cuerpo necesitaba, ¿verdad? Yo vi a varios allá en McDonald's a las 11 de la noche quitándose esa pena, ¿verdad? Miren, cuando los leprosos ven tanta comida, vienen y empiezan a comer y a comer. Lo que les hacía falta era estómago. Y de repente con las piezas de pollo campero, ¿verdad?, en la boca, dice, no es bueno lo que estamos haciendo. Porque allá se están muriendo de hambre. Y nosotros aquí tenemos de sobra. Vamos pues y contémosles las buenas nuevas. No es justo, hermanos, que en la iglesia nosotros estemos comiendo mientras allá afuera el mundo se está muriendo. Y una iglesia gorda y gorda y comiendo y comiendo. Por eso se nos suben los triglicéridos, ¿verdad? El colesterol. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Para qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Para qué somos bautizados? ¿Para qué somos regenerados? Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si algo han entendido otros hermanos, es que deben hacer misiones, es que deben ser testigos y es que debemos evangelizar. Tenemos una teología muerta y una doctrina muerta si solamente está aquí, pero no está en nuestros pies y en nuestra boca para salir y ser testigos. Para eso vino el Espíritu Santo, no para hacernos debates, para criticarnos los unos a los otros, para que haya falta de amor los unos a los otros.
para tratar de ignorantes a unos y otros de fríos a otros. Nos perdemos de vista cuando nos desviamos de doctrinas y olvidamos que hay un mundo allá afuera que necesita escuchar de la palabra del Señor.